Shalom, amados hermanos, como siempre, con ese agradecimiento que solo nuestro Padre nos da. Hoy tenemos una hermosa enseñanza, mis amados, en el cual, pues, como siempre, nuestro abacados nos está hablando. Y como siempre digo, seguimos aprendiendo, amados. Hoy tenemos una hermosa parashá. La parashá 48, que significa Shofi, que quiere decir jueces. Pero antes de entrar a la enseñanza, ya nosotros lo hemos estudiado, ahora vamos a dar el resumen. Vamos a hacer la oración por la Torah. Bien. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bajal nikol koamim benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Abacados, Padre eterno, Rey del universo, que nos has dado pues tu palabra, Padre, para que nosotros aprendamos a desmenuzarla, mi Rey soberano, para así poder comprender todo lo que usted nos está hablando. Y justamente en esta hora, Padre, vamos a leer tu palabra, sea poniendo rúa de santidad, puede ponerse rúa de discernimiento, ese rúa de revelación, de inspiración, de iluminación, Padre, para que toda palabra que salga de mi boca, Padre, sea con esa revelación que solamente usted da, Padre. Gracias, mi Rey soberano. Amén y amén. Baruch Hashem. Bien. Como siempre, mis amados, aquí, como les digo, algo que apasiona mi vida y es cuando me toca de hablar. Bien. Recordemos que estamos en el estudio de Devarim, en el cual pues nuestro amado Rabino Moshe nos está haciendo un recordatorio de todo lo que se habló, de todo lo que se hizo cuando salieron desde Egipto. Entonces, y él les está recordando ya cuando iban a entrar a la tierra prometida. Entonces, vamos a ver, la paracha se encuentra en Devarim 16, del 18 en adelante, y dice así: jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Hashem tu Eloa te dará, en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio, no fuerzas el derecho, no hagas excepción de persona, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Hashem tu Eloa te da. No plantarás ningún árbol para acera acerca del altar del Kadosh Baruj Hu que tú te habrás hecho, ni levantarás estatua, lo cual aborrece el Kadosh Baruj Hu, tu Eloa. Bien, hemos hecho la lectura del 18 al 21. Entonces, como les dije, amados, lo que el Eterno está hablando de nombrar juez. Nosotros sabemos que un juez es una persona que ha recibido una autoridad para pronunciar sentencias de acuerdo a la Torah. Nosotros sabemos que hoy en día pues ya no se practica tanto aquello, pero como el Eterno está levantando un remanente, pues nosotros los que estudiamos Torah, pues tenemos que estar como el Padre nos manda a través de sus misbot. Podemos ver que la palabra de otras personas, el juez tiene que condenar al culpable y absolver al inocente. Nosotros vemos que hoy en día, pues, lastimosamente, los oficiales son los que ejecutan las órdenes del juez. Para nosotros, ¿quién es nuestro juez? Nuestro Eloa es nuestro juez, y nosotros sabemos que si nosotros amamos
obedecemos, pues Él es nuestro juez. Dice, el juez no hace mucho sin su cuerpo policial que lo apoye para que sus órdenes que se cumplan. O sea, nosotros entendemos que el juez no puede actuar solo. También necesita de un cuerpo policial para poder ejecutar esa orden. Aquí vemos, amados, dos tipos de funcionarios que tienen que trabajar paralelamente para la sociedad. También entendemos que en las ciudades, y la palabra nos dice, hay 3 tipos de tribunales en Israel, que se hace con 3 jueces, 23 jueces y 71 jueces. ¿Qué nos está hablando aquí, amados? Que donde hay 120 habitantes, tenía que haber un tribunal o un beidín. Aquí nosotros vemos que las ciudades con más de 120 habitantes tenían que tener un beidín. Amén. En el 23, continuamos leyendo el 23 y dice, jueces llamados pequeños Sanedrín, que las cortes de 3 jueces solo podían dictar sentencias sobre asuntos monetarios. Nosotros recordemos cuando Yetro visitó a nuestro amado Moshe, recordemos lo que él le aconsejó, que escogieras personas de buen testimonio, que sean temerosos de nuestro Eloa y que pueda dirigir a 10, a 20, a 30 y así sucesivamente, de acuerdo, y que los cargos más difíciles pues se lo traigan a él para resolver. Entonces vemos que aquí se está hablando algo similar. Para dar una sentencia de vida o muerte, hace falta un tribunal de 23 jueces. Nosotros vemos que los jueces pues no son los últimos que dicen las palabras, porque tiene que haber ido en un consejo de todos reunidos y llegar a si es culpable o inocente. Los 23 jueces y uno en el cual el sumo Cohen era el líder principal. Recordemos que antes pues no habían gobierno, no había ninguna de esas instituciones que hoy en día pues estamos bajo gobierno, pero en aquellos tiempos el Eterno escogía al Sanedrín, que era el principal líder para los casos. En el 19 dice, no torcerás al juicio, no harás excepción de persona, si tomares soborno, porque el soborno ciega los ojos del sabio y pervierte las palabras del justo. La palabra hebrea que ha sido traducida como justicia o juicio es mishpat, o también se le puede decir sedet, justicia. No torcer un veredicto. No se puede seguir la justicia que le parezca bien al hombre, sino la que el Hashem a través de la Torah envía. Entonces nosotros vemos lo que sucede hoy en día. Hoy en día a lo bueno se le dice malo y a lo malo se le dice bueno. Entonces vemos realmente cómo está actuando. Y que nosotros que hoy estamos caminando en la Torah, tenemos una forma de aplicar lo que es justo delante de nuestro Padre. Entonces podemos ver que en Romanos 2:20 dice, instructor de los que no saben, maestro de niños, porque tienes en la Torá la completa expresión del conocimiento y de la verdad. El 7:7.
al 12. Sí. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó por él y me mató. De manera que la ley a la verdad es K2 y el mandamiento K2 justo y bueno. Amén. Entonces, aquí entendemos que la Torá ha sido una sanidad a nuestras vidas. La Torá ha sido justa y buena. Y hoy nosotros la estamos practicando. Amén. Podemos ver también que en Mateo 23 está escrito: Pobres de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque dan el diezmo de la menta, del anís y del comino, pero han desatendido las cosas más importantes de la Torá, que son la justicia, la compasión y la fe. Estas cosas son las que hay que cumplir, aunque sin omitir aquellas. Entonces, vemos que aquí también se nos está repitiendo también los mismos versículos de la parashá anterior en el cual nos estaba hablando nuestro Padre de lo que muchas veces nosotros diezmamos. Y dice en el 16:20 dice: la justicia buscarás para que vivas y posees la tierra que Hashem tu Eloah te da. Entonces dice, ¿por qué se repite la palabra Seded dos veces? En este texto podemos entender la importancia que se emplea la justicia en la nación. La justicia es uno de los pilares fundamentales para la sociedad. Por otro lado, hablando de dos manifestaciones de justicia, como hemos visto antes, la primera está en la Torá, escrita. Hay que perseguir esa justicia para obtener una vida larga en la tierra con shalom y paz y prosperidad. Pero la otra justicia que ha sido revelada aparte de la Torá es la justicia en nuestro amado Yeshua HaMashiach, que es la Torá viviente. Hay que perseguir esa justicia de Eloah, dado por medio de nuestro amado Mashiach, para obtener la vida eterna, como está escrito en Romanos 3, 22 y 24. La justicia de Hashem por medio de la fe en Yeshua, por todos los que creen en él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Hashem, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Yeshua. Amén. Amén. Entonces aquí vemos lo que el Padre está hablando. Podemos ver también en Revelaciones 4:12. 14:12. Aquí se requiere la perseverancia de los santos, quienes guardan los mandamientos de Yahweh y la fe de Yeshua. Amén. Como ya entendemos, pues, que nuestro amado, Él es justicia. El 21, estamos estudiando el 16. El 21 dice: no plantarás para ti un árbol o de culto cualquier clase de árbol junto al altar que haya en tu Eloah que haga para ti. Entonces, aquí, amados hermanos, nosotros entendemos que no es permitido sembrar árboles cerca del templo. En muchos lugares donde se exalta el nombre del Padre. No se debe, porque recordemos que hay lugares altos y donde hay árboles, pero los árboles
desvían, porque nosotros hoy en día conocemos que la representación del árbol es el hombre. Dice que nosotros somos como árboles. Entonces el Eterno no le gusta que haya árboles ni flores en su lugar donde su presencia está, amados hermanos. Y eso nosotros debemos de tener mucho cuidado. Como les dije, los árboles representan lo que es el hombre. Y podemos ver en Isaías 61:32. Isaías 61:32. Y 61:32. En Isaías 61. ¿No lo tiene? No, esa no. Búsquelo ahí. Isaías 61. No hay ese. No digo nunca así, no digo nunca así. 3, 61, 32, 33. Dice, ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de cenizas, óleo de gozo en lugares de luto, mantos de alegría en lugares de angustiados, serán llamados árboles de justicia, plantío de Hashem para la gloria de su gloria suya. Entonces, aquí el Padre nos envía que no debemos nosotros de sembrar ningún árbol, ni tampoco tener flores, porque eso lo hacen muchos, de sembrar aquello, pero como el Padre nos dice, nosotros somos árboles. Entonces, hay que meditar en aquello. Podemos ver también que en Jueces 6:30 dice, Jueces 6:30. Sí. La gente del pueblo le dijo a Joás, saca a tu hijo, que tiene que morir. Ha derribado el altar de Baal y ha cortado el poste sagrado junto a él. entonces aquí vamos viendo realmente que a nuestro Padre no le gusta, porque recordemos que antes pues se usaba había muchas costumbres de plantar árboles en los montes del templo, montes del templo, árbol o madera. Se deduce que no está permitido hacer construcciones de madera junto al templo. Este mandamiento también ha dado lugar a la costumbre de no colocar flores en las sinagogas, no cerca del Aarón Kodesh, cerca del altar, en la arca sagrada, donde se guardan los rollos de la Torá. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, amados. El 22. Ni levantarás para ti pilar, lo cual aborrece en nuestro Akadosh Baruj Hu. Entonces, la palabra hebrea que ha sido traducida como pilar, pues una macedad, que tiene que ver con una sola piedra grande que sirve como altar. En el tiempo de los patriarcas, el Kadosh lo aceptó, pero por causa de la práctica de la idolatría de los cananeos, que usaba ese tipo de piedra, se volvió una abominación para el Eterno. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado lo que tenemos aún en nuestros hogares y hacemos como que es una especie de altar y algo que no le agrada a nuestro Kadosh Baruj Hu. Podemos ver también algo, amados hermanos, en Bereshit 28:18. Dice, y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel. Aunque Luz era en el nombre de la ciudad, hubiera lugar. Era el nombre de la ciudad primera. E hizo Jacob voto diciendo, si fuera el Eloa conmigo y me guardara en este viaje en que voy y me diera pan para comer y vestido para vestir. Entonces vemos lo que Jacob hizo cuando él reunió las piedras, tuvo las piedras como cabecera.
Entonces el Eterno prohibió aquello porque la mayoría de la gente pues cogen costumbre, cogen cosas que no son agradables ante sus ojos. Avanzamos. En el 22 dice, ni levantarás para ti, tiene que ver con los altares. El 17, vamos al 17:1 y dice, no sacrificarás tu Eloa, tu Elohim, buey o cordero que tenga defecto o alguno, imperfección. Entonces aquí, amados hermanos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con las ofrendas que presentamos a nuestro Kadosh Baruj Hu. Nosotros tenemos que cuidar mucho, dar realmente lo que se merece nuestro Kadosh Baruj Hu. Recuerden que hubo un tiempo en que se presentó unas ofrendas que era una vergüenza ante los ojos del Eterno, y por eso a la larga pues se prohibió todo aquello, por los malos sacrificios que hacían. Avanzamos y podemos ver que en Oseas 10, 1 y 2 está escrito. Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. Está dividido su corazón. Ahora serán hallados culpables. Hasén demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. Amén. Entonces estamos viendo lo que no le agrada al Eterno. Quizá no podría haber sido un sacrificio al Eterno, porque no era perfecto. Sin embargo, nosotros entendemos aquí que nuestro amado Mashiach, pues él pudo haber sido ese sacrificio perfecto que no tenía pecado. Podemos también seguir adelante en el 3, dice, y que hayas ido y servido a otros dioses adorándoles al sol, a la luna o a cualquiera de las huestes celestiales, lo cual ya yo he hablado. Entonces podemos ver que la Torah prohíbe la astrología, los horóscopos. Eso no le agrada al Eterno. Podemos ver que en Vaikrat, Levítico 15:19, escrito está. Cuando una mujer tenga un flujo y su flujo sea sangre de su cuerpo, permanecerá en su impureza 7 días. Todo el que la toque quedará impuro hasta la tarde. Entonces, las impurezas, amados. Y en Levítico 13, pues, dice. Habló Hashem a Moisés y a Aarón diciendo, cuando el hombre tuviere en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca, y hubiera en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote o a uno de sus hijos los sacerdotes. Sigo. Entonces dice, si un caso es demasiado difícil para ti, para que puedas juzgar, así se está hablando a los jueces, a las diferentes ciudades que están en Israel. La Torá fue escrita en primer lugar a los jueces en Israel. En caso de conflicto, cuando los jueces menores no podían resolverlo, tendrían que resumir en instancia más alta a las autoridades en Jerusalén, que son los cohen, levitas y un principal. Entonces aquí entendemos lo que el Padre está hablando. Aquí habla de un solo juez para generación. Era el juez principal. Más adelante podemos ver en el 19:17 se habla de los jueces que hayan en esos días. En esto nos enseña que entre los jueces hay un principal. En el 11 seguimos. Según los términos de la Torá, que ellos te enseñen, y según la paciencia que te declaren, así harás. No te apartarás a la derecha ni a la izquierda de la palabra que te declaren. Entonces aquí esto nos está hablando, amados hermanos, nos enseña que parte de la observancia de la Torá es obedecer sus decretos. No obstante, la sentencia que dictan las autoridades tiene que ser de acuerdo a la Torá del Eterno. Hay que obedecer aunque digan que la derecha es izquierda o la izquierda es derecha, pero hay que obedecer cuando se está hablando, amados hermanos. Avancemos. El 7:12 dice,
El hombre que proceda con presunción, no escuchando al Cohen que está allí para servir al Kadosh Baruj Hu, ni al juez, ese hombre morirá. Así quitará el mal de en medio de Israel. Entonces aquí nos está hablando, amados, es sumamente grande la autoridad delegada que se le da al Sanedrín en Jerusalén, con pena de muerte. El que resiste la sentencia de esa Corte Suprema, la Corte Suprema que está puesta por nuestro Eloa, y el que reside la autoridad puesta por él, pues reside el mismo, lo cual es un gran delito. En el 13 dice, entonces todo el pueblo escuchará y temerá y no volverá a proceder con presunción. Aquí podemos ver, amado, que la sentencia de muerte sobre un rebelde sirve no solo para quitar el mal de en medio de Israel, sino para producir respeto y temor reverente al Eterno y a la autoridad expuesta por él. Nosotros tenemos que aprender a respetar a los que están al frente de nosotros de acuerdo, si están obedeciendo mandamientos, están caminando en cosas correctas, nosotros debemos de respetar. Y hay un versículo que dice que nosotros debemos respetar las leyes terrenales. Pero ¿qué terrenales, amados hermanos? Nosotros tenemos que tener mucho de qué tenemos nosotros que respetar. Porque nosotros no podemos respetar a alguien que cambia, que se va en contra de la Torah, amados. Si un candidato, pienso así, que no debe de ser, si un candidato va de acuerdo a cosas que no están establecidas en la Torah, pues nosotros no debemos de escoger, a pesar que no debemos de nosotros involucrarnos en política ni siquiera en elecciones, más claro. El 14 dice, cuando entres a la tierra que Hashem, tu Eloa, te da y la posees y habites en ella, y diga, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que me rodeen. Entonces, aquí, amados, vamos a ver algo, lo que la Torah nos habla, dice. La Torah prevé que al pueblo iba a pedir un rey. Nos vamos y ya saben por dónde nos vamos. Porque antes solamente habían jueces, no habían reyes. Porque el Eterno había puesto profetas y nuestro amado era el único juez supremo que juzgaba y guiaba a su pueblo. Y él puso jueces. Pero el pueblo ya no quería verlo a Samuel y pidieron rey. Entonces podemos ver, amados, que un rey no vino, el rey que ellos escogieron no vino de parte de Hashem. En 1 Samuel 8:5 podemos entender, amados, donde dice. Y le dijeron, usted se ha puesto viejo y sus hijos no han seguido sus caminos. Por lo tanto, nombre un rey sobre nosotros para que nos gobierne como todas las demás naciones. Entonces, como les dije antes, él no fue puesto por nuestro Eterno, sino por el pueblo. Porque el Eterno dijo, no te preocupes, Samuel, porque no es a ti que te están desechando, sino a mí. Entonces le escogió un rey. El propósito con esta petición no fue para cumplir la Torah, amado, sino ser semejante a todos los demás pueblos. Y hoy en día vemos cómo estamos. Eso fue lo que le manifestó, esto fue lo que el Eterno se manifestara con tristeza. También había dicho en Abraham, Bereshit 17:6, también había hablado. Bereshit 17:6. Bueno, aquí que el Eterno le había prometido a Abraham que de él salían reyes, saldrán de ti, lo cual constituye también una base para que hubiera reyes en Israel. El 15, amado, avanzamos con el 17:15. Dice, ciertamente pondrás sobre ti al rey que Hashem tu Eloa escoja. A uno de entre tus hermanos pondrás por sobre ti. No pondrás sobre ti a un extranjero que no sea hermano tuyo. Entonces aquí nos está hablando, hermano, que esto nos enseña a pensar, meditar a quién se pone al frente.
es muy importante cuanto al reinado en Israel, que debía de uno de tener mucho cuidado lo que se está haciendo en Israel. El rey puesto por el pueblo, amados, es la forma de gobierno que el Eterno establece entre el hombre. Es tanto teocrático como democrático. Tiene que haber una colaboración en el momento de la instalación de una autoridad. Entonces, realmente nosotros tenemos que entender que lo tendremos nosotros a Él en primer lugar y pues lo que Él pone después de Él. El rey tiene que ser israelita de nacimiento, no puede ser ningún extranjero, porque si ponen un extranjero, pues trae consecuencias, porque él viene con otras ideologías, viene con otra idolatría y va a confundir a su pueblo, que es lo que ha pasado hoy en día. Podemos ver también que en el 16, 17 dice, además no aumentarás para sí muchos caballos, ni harás que el pueblo vuelva a Egipto para tener muchos caballos. Jamás volverán por ese camino. Tampoco aumentarás para sí mujeres, no sea que su corazón se desvíe. Entonces aquí vemos lo que le pasó realmente a Shlomo, que el Eterno le prohibió y él hizo todo lo contrario. Y tuvo muchas mujeres que a la larga pues desviaron su camino. El Eterno le había dicho que haga una copia de la Torá y él no la hizo. Entonces vemos que el rey Shlomo pecó en estas tres áreas. Tuvo muchos caballos e hizo que el pueblo volviera a Egipto, lo que el Eterno había prohibido, amado. Y él hizo que el pueblo regrese a Egipto a comprar caballos. Podemos ver que en Primera de Reyes 4:26 escrito está. Además de esto, Salomón tenía 40,000 caballos en su caballeriza para sus carros y 12,000 jinetes. Entonces vemos que él hizo lo que la Torá se lo prohibía. Según Samuel 8:4. David capturó de sus ejércitos 1,700 jinetes y 20,000 soldados de a pie. Y David descaderó todos los caballos de los carros, excepto 100 que retuvo. Según Samuel. 8:4. Entonces vemos que aquí Shlomo tuvo muchas mujeres que desviaron su corazón. Lo podemos ver en Primera de Reyes 11:3-4. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Hashem su Elohim, como el corazón de su padre David. También podemos ver que en 2 Samuel 12:8 también dice: Yo te di la casa de tu amo, y te entregué las mujeres de tu amo, y te di la casa de Israel y de Yahudá. Y si esto fuera poco, yo te añadiría el doble de eso. Entonces aquí vemos lo que sucedió con Shlomo, que hizo todo lo contrario. En el 19 dice: y sucederá que cuando él se sienta sobre el trono de su reino, escribirá para sí 2 copias de esta Torá en un libro, en presencia de los Cohen, los levitas, y tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida para que aprenda a temer al Kadosh Baruj Hu, observando cuidadosamente toda la palabra de esta Torá y sus estatutos. Entonces podemos ver, amados, que había que tener 2 rollos de la Torá. Una que siempre tenía que andar pequeño, un libro pequeño que tenía que andar siempre con él, y el otro pues lo tenía en el lugar donde se exaltaba al Kadosh Baruj Hu. La Torá tenía que ser de base del reino, por esto el rey tenía que ser un Sefer Torá, lo que les acaba de decir, para así leerlo todos los días. Que significa, la expresión es Misne Torah. Uno en su cámara de tesoro y otro que entra y sale con él, lo que les acababa de decir no hace mucho ratito. Sefer Torah era una miniatura
que colocaban sobre el brazo derecho. En el 20 dice, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos y no se desvíe del misbod, ni de la derecha ni a la izquierda, a fin de que prolongue sus días en el reino, él y sus hijos en medio de Israel. Entonces aquí vemos, amados hermanos, la respuesta es una lectura diaria de la Torah, produce temor de Hashem y humildad de corazón. Nosotros cuando leemos la palabra dice que Él nos va arreglando nuestras vidas, va creciendo el temor, va conociendo va entrando sabiduría, el conocimiento, cuando uno comienza a leer más seguido su palabra. Y dice que viene la humildad de corazón para observancia correcta de los misbot. Es el antídoto para la falta de temor de Hashem que tenemos en la sociedad en la que vivimos. La lectura de la Torah todos los días da vida. En el 18:4 dice, le darás la primicia de tu grano, tu mosto, tu aceite, el aquileo de tus ovejas. La palabra hebrea que ha sido traducida es primicia, o sea, reshit, que también es la primera palabra de la Torah, como es Bereshit 1:1. Los Cohen, levita, todo de la tribu de Leví, no tendrían porción ni heredad con el resto de Israel. Nosotros vemos lo que el padre hablaba, pues que los levitas no iban a tener parte de heredad, es porque ellos iban a estar al servicio de nuestro Akadosh Baruj Hu. ¿Puede una maldición convertirse en algo bueno? En el 18:5 dice, porque Hashem tu Eloa le ha escogido a él y a sus hijos de entre todos sus tribus para que esté de pie y sirva en el nombre del Kadosh para siempre. Entonces vemos que este texto nos enseña, amado, que el servicio sagrado se lo hace de pies. Bueno, para los que están escuchando, pues el servicio no se hace sentado, sino de pies. El 6 dice, si un levita sale de alguna de tus ciudades, de cualquier parte de Israel, en que reside, llega con todo el deseo de su alma, el lugar que Hashem escoja, Aquí vemos que esta es la actitud que hay que tener para servir al Eloa correctamente. El que no tiene esa actitud no puede servir al Kadosh Baruj Hu agradándole. Este deseo es como un fuego dentro del alma del siervo del que se pone al frente. En el 7 dice, él ministrará en el nombre de Hashem tu Eloah como todos sus hermanos levitas que están allí delante de el Kadosh Baruj Hu. Servir en el nombre significa tener autorización para hacerlo. El levita tiene autoridad para servir del Eterno, lo mismo que el profeta. 10:11 dice, no se ha hallado en ti nada que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni pronosticar un augurio o hechicería, encantador o medium o espiritismo, ni quien consulte a los muertos. Entonces, aquí nosotros tenemos que entender lo que no le agrada a nuestro Kadosh Baruj Hu. El texto hebreo dice que toma los ojos, que tiene el mismo significado que el que toma el pelo. Es decir, uno que engaña al pueblo, al público, son trucos y artes de magia. O sea, aquí vemos lo que se practica, Y meditaba, amados hermanos, en sobre algo que sucedió hace unos días atrás, que dice que nosotros no debemos de consultar. Recordemos lo que cuando el rey es Saúl, cuando fue a consultar a aquella divina. Pero sabe, amados, algo, que hoy
que tenemos aquello de bueno, ustedes ya saben que no quiere decir, hoy están consultando eso que hoy está, esa aplicación que hoy en día está, pues está haciendo que muchas personas consulten y que hablan con su familia. Entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué puerta estamos abriendo? Selah, amado, hay que pensar a quién le preguntas. No, si es algo, la inteligencia que es algo que no hace daño, amado. Para nosotros como pueblo de nuestro Akadosh Baruj Hu tenemos que tener mucho cuidado lo que preguntamos. Que aparentemente no es malo, pero ante los ojos de nuestro Padre estamos abriendo puertas y después las consecuencias, mis queridos amados. Entonces el texto hebreo dice que toma los ojos, que tiene el mismo significado que toma el pelo, es decir, uno que engaña al público con trucos, artes mágicos. Nosotros conocemos mucho de aquello. Un hechicero es uno que practica la magia negra. Un encantador es uno que agrupa reptiles en un lugar para practicar hechicería o adivinación. Un medium es uno que piensa que el rúa, el espíritu de un muerto, habla de por sí. O uno que mete un hueso o de un animal, habla. Un espiritista es uno que consulta a una calavera o una persona muerta, o va a los cementerios para comunicarse con los espíritus. También podemos ver que son hechos con espíritus inmundos y nosotros tenemos que tener mucho cuidado de aquello. Estas explicaciones están hechas, amados hermanos, de investigar todas esas palabras. Cualquiera que hace estas cosas es abominación delante del Kadosh Baruj Hu. Por causa de estas abominaciones, nuestro amado Eloa expulsará a esas naciones delante de ti. Cualquiera que practique el ocultismo se contamina especialmente luego psicológicamente y después pues físicamente. El que practica el ocultismo es abominable ante los ojos de Hashem. La práctica del ocultismo fue la principal razón por la que las 7 naciones fueron destruidas y expulsadas en la tierra de Canaán. Entonces, ahí vamos dándonos cuenta, amados, lo que está sucediendo y que tenemos que tener mucho cuidado. Debemos tener cierto conocimiento de las prácticas ocultas para, primero, detectarlas en la sociedad, en las personas que nos rodean. Nosotros que tenemos que ver qué clase de personas nos rodean. Segundo, saber ayudar a los que desean ser libres de estos poderes mágicos. Y tercero, pues, protegernos para no ser engañados, pensando en esas cosas ilícitas para nosotros. Entonces lo que debemos nosotros es buscar esa perfección, amados, de ese rúa, amados, para avanzar. En el 14 dice, porque esas naciones que vas a desalojar escuchan a los que practican hechicería y los adivinos, pero a ti el Kadosh Baruj Hu no te lo ha permitido. Entonces aquí podemos ver, amados, que el profeta como Moshe es presentado en contraste con los adivinos, hechiceros de las naciones. Por un lado hay algo semejante, amados, entre estas prácticas ocultas y el ministerio del profeta, pero por otro lado es algo totalmente diferente. Se parece que están operando desde una dimensión sobrenatural, pero nosotros sabemos, amados hermanos, lo que está pasando. Los adivinos no están bajo la influencia de los malos espíritus, están bajo un profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo levantará Hashem tu Eloa, y a él escucha. Entonces nosotros vemos aquí lo que la misma palabra
nos está hablando el Eterno en Devarim 18, 15. Dice, el término, vamos a ver el término de lo que significa un profeta. Podemos decir que en español profeta viene del latín profet. En griego es profetes, que significa hablar en vez de ser, portavoz de hablar ante alguien, hablar en voz alta, predecir, en griego clasifico, significa predicar. El término hebreo es naví, nosotros sabemos que un profeta, pues en hebreo es naví. Viene de la raíz acadia, que significa llamar, convocar, ser pacífico y, como digo, llamados a convocar. El llamado de un naví, podemos ver las características del llamado a un naví: no humano, divino, tener esa autoridad sobre el Cohen, por ejemplo, sobre el rey, sobre el pueblo, sobre las naciones, y su misión, su práctica es oral, escritural. El mensaje del Naví del origen es revelado, es inspirado, es el mensaje que el Eterno le da a su pueblo. Es vivido, representativo, personal, familiar. El tiempo del mensaje pasado, presente y futuro es el mensaje de un Naví. En el 18-19 dice, un profeta como tú levantaré entre tus hermanos y pondré mi palabra en su boca. Y él hablará todo lo que yo le mande, y sucederá que cualquiera que no oiga las palabras que él ha hablado en mi nombre, yo mismo pediré cuenta. Aquí, amados hermanos, vemos lo que el Eterno nos está hablando. Por eso hay que escudriñar las escrituras, hay que escudriñar bien la palabra, porque aquí nos está dando alerta, amados. Nosotros vemos cuántos se han movido, amados. Se han movido en esas profecías. Pero aquí el Eterno nos está hablando y dice, los muchos profetas que han surgido en Israel han cumplido funciones muy importantes. Todos ellos han cumplido parte de la profecía. Pero ninguno, amados, como Moshe Rabino. Nadie se asemeja a nuestro amado Moshe en muchas áreas de su vida, amados. Pero nosotros sabemos quién fue algo parecido o algo que fue muy diferente y que cumplió todo aquello. Vemos que el cumplimiento de las escrituras hay mucha similitud entre nuestro amado Yeshua y Moshe. Desde su nacimiento hasta su muerte, la vida y ministerio de Moshe constituye una sombra profética de nuestro amado Yeshua. El mismo será como Moshe. Vamos a ver algunas cosas de la vida de Moshe y que se asemeja con el Mashiach. Por ejemplo, primero, Moshe nació en una situación de peligro y tenía que ser escondido. Podemos ver en Shemot 1:22 y el 2:3. Shemot 2:3. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Y el otro, Shemot 2 y 3. 2:3. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a las orillas del río. Ya. Entonces aquí podemos ver, amados hermanos, me encanta esto. Cuando nació el niño, que más adelante llevaría el nombre de Moshe, había una amenaza de muerte sobre él. Faraón, rey de Egipto, había ordenado que todos los niños varones de Israel fueran brutalmente asesinados, con el fin de que el pueblo hebreo no se multiplicara
más sobre la tierra y para que los egipcios pudieran dominarlos. Por lo tanto, los padres de este niño hermoso tenían que mantenerse escondidos durante varios meses para salvar su vida. Pero podemos ver también, amados hermanos, la misma manera cuando el Mashiach nació, hubo una amenaza de muerte sobre él. En Mateo 2 podemos ver que el rey Herodes temía que el nuevo rey de los judíos que había nacido llegara a quitarle su puesto. Por eso mandó a matar a todos los niños en Betlehem, y el Mashiach, al igual que Moshe, se salvó por las manos de nuestro Eloa. Tanto Moshe como nuestro amado Yahshua fueron salvados como niños de la mano de los reyes que querían matarlos. Seguimos. Segundo, el nombre de Moshe es una profecía mesiánica. Podemos ver en Éxodo 2:10, está escrito: Cuando el niño creció, se lo trajo a la hija de Faraón, quien lo hizo su hijo. Lo llamó Moshe salvado, diciendo, del agua lo salvé. Entonces, aquí vemos, amado, la hija de Faraón puso el nombre Moshe sobre el niño. Ese nombre viene de la palabra Mashá, que significa sacar del agua, hacer salir, extraer, salvar. Moshe fue sacado de una muerte segura en el río. Podemos ver que en Hechos 7:21 está escrito: Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón lo recogió y le crió como a hijo Salmo suyo. 18. Ya. Entonces aquí vemos, amados, ser un cuadro profético del Mesías. Como Moshe fue sacado de la muerte en el río, Mashiach fue sacado también de la muerte. Podemos ver en Salmo 18, 69 y Zacarías 3:2. 18 llega, no tiene 60, hasta 50. Salmo 18, 69. Zacarías 3:2. Dice, y dijo Hashem a Satanás: Adonai te reprenda, oh Satanás. Hashem, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Entonces, Zacarías. Zacarías 3:2, ya lo leí. No, ¿Sí? ya. Bien. Entonces ahí vamos comparando, amados hermanos, lo que sucedió entre Moshe Rabino y nuestro Eloa, entre nuestro Yeshua. Tercero, Moshe se aferró a su cabot, sino que se unió al pueblo esclavizado. Entonces vemos que en Shemot 2:11 está escrito: Moshe no se aferró a su gloria, sino que 2:11. sí. Algún tiempo después de eso, cuando Moshe estaba ya crecido, salió a ver a sus hermanos y se dio cuenta de su trabajo. Vio a una misrita golpear a un hebreo, a uno de sus hermanos. Entonces aquí vemos, amados, que según entendimos, es posible que Moshe fuera el siguiente rey de Egipto, puesto que eran los hijos de las hijas de los faraones que llegaron a ser los sucesores del trono. A pesar de esta oposición y riquezas, Moshe valoró su identidad hebrea más que todos los privilegios que él tenía en Egipto. En Hebreos 11, 24-27 está escrito: Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes de ser maltratado con el pueblo de Hashem que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Yeshua que los tesoros egipcios tenían puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Ya. Entonces aquí vemos, amados, de la misma manera como Moshe y nuestro amado Yahshua, cuando fue enviado al pueblo judío, no reclamó su gloria que Hashem le había dado desde antes de que él hubiera existido. Podemos ver que en Juan 17:5 está escrito:
Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo, pues. Mateo 17:2. Allí se transfiguró delante de ellos, su cara resplandecía como el sol, y sus ropas se volvieron blancas como la luz. Filipenses 2, 6, 7. Del 2, el 6 y el 7. Dice, existiendo en forma divina, él no consideró la usurpación de ser igual a Elohim, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en condición de hombre. Entonces, ahí vamos viendo, amados hermanos, lo que pasó con Moshe y con nuestro amado Yeshua. Podemos ver el cuarto. Moshe fue rechazado por su propio pueblo cuando vino la primera vez. Podemos ver que en Éxodo 2:14 escrito está, cuando sus hermanos le dijeron. Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Esta fue la primera vez que Moshe intentó llegar al corazón de sus hermanos, pero no le reconocieron. En esto encontramos un evento profético, amados, que habla de lo que iba a pasar con el Mashiach en su primera venida. Podemos ver que en Juan 1:11 está escrito. A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Entonces es cierto que miles y miles le recibieron cuando vino. Es cierto que 3,000 le recibieron al día de Shavuot, mal llamado Pentecostés, cuando cayó el Ruach Kodesh, el Ruach de santidad. Es cierto que más adelante la escritura dice que 5,000 le habían recibido en Jerusalén. Es cierto lo que dice en Hechos 21:20, que hasta más de 30,000 en Jerusalén le recibieron como el Mesías. Es cierto, los primeros 100,000 creyentes en el Mashiach eran solamente judíos. Y es cierto que se calcula que cerca del año 100 de la era común, alrededor de 1,000,000 de personas lo habían recibido como el Mashiach prometido, como Ben Yosef. Nosotros sabemos que cuando él vino como Ben Yosef. Pero tristemente la mayoría del pueblo no le recibió cuando él vino. Y él fue rechazado por los grandes líderes, jueces de la nación, que eran los suyos, su familia. Por esto, él les fue quitado durante mucho tiempo para luego ser presentado otra vez con poder, igual que Moshe, como dice también. Entonces vemos, amados, lo que se unen estas dos características. Quinto, Moshe volvió a Israel después de mucho tiempo. Lo vemos en Shemot 2:23 y escrito está. 2:23. Mucho tiempo después murió el rey de Misrayim. Los israelitas gemían bajo la esclavitud y clamaban, y su clamor por liberación de la esclavitud subió hasta Elohim. Aunque aquí vemos que aunque Moshe estuvo mucho tiempo lejos de su pueblo, durante mucho tiempo su corazón estaba con ellos. Y a pesar de que pudo tener una familia propia, nunca se sentía integrado en el pueblo y la cultura de su suegro Yetro. El primer hijo que tuvo con su esposa, Sífora, fue llamado Gerson, que significa extranjero allí. Moshe nunca se sentía como en casa con su suegro. Su corazón, amados, estaba con los israelitas en Egipto. Después de 40 años, Moshe fue enviado de vuelta a Egipto para enfrentar al faraón y sacar a los hijos de Israel. De la misma manera, nuestro Mashiach va a volver después de mucho tiempo a Israel,
con la autoridad de Hashem para liberar definitivamente a los hijos de Israel de la opresión del sistema, orden mundial. Entonces vamos viendo, amados, las características. Sexto, Moshe fue enviado para enfrentarse directamente con el faraón y destruir su poder mágico. Y lo podemos ver en Shemot 3:10. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saque de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Amén. Entonces aquí podemos entender, mis amados, que el poder mágico que había en Egipto tenía al pueblo hebreo bajo esclavitud. La única forma de liberar al pueblo era desafiar los poderes de los dioses falsos de Egipto. También el faraón era adorado como un dios. Los dioses egipcios habían sido criados con el fin de manipular al pueblo por medio de ellos. Los magos que habían en Egipto conocían los poderes mágicos de los demonios. Moshe fue enviado para desafiar, amados, todo ese poder demoníaco que estaba dominando en el sistema mundial político de aquel entonces. De la misma manera, amados, Mashiach vino al mundo para deshacer las obras del adversario, como está escrito en Juan 3:8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Cuando Yeshua murió, en la misma noche que el Cordero Pascual fue comido por el pueblo de Israel, el poder del adversario fue destruido para siempre, como está escrito en Hebreo 2:14 y 17. En Hebreo 2:14 y 17. Por eso, como los hijos han participado de una naturaleza mortal, de igual manera él participó también de ese mismo, para destruir por medio de su muerte al que tenía el dominio sobre la muerte. Ese es el acusador. Entonces aquí vemos, amados, también. Y séptimo, Moshe fue enviado para liberar al pueblo de la esclavitud de Faraón en Egipto. Podemos ver en Shemot 3:10. Está escrito. Por lo tanto, ven, que te voy a enviar donde el faraón, y tú liberarás a mi pueblo, los israelitas, de Misreayim. Entonces aquí vemos que el faraón simboliza al adversario. Egipto simboliza el mundo. Y la esclavitud de nuestros padres simboliza la esclavitud de los seres humanos bajo el poder del pecado que mora en ellos. Entonces vimos esas tres características que representan. Lo volvemos a repetir. Faraón significa al adversario. Egipto simboliza el mundo. 2. Y la esclavitud de nuestros padres que simboliza la esclavitud de los seres humanos bajo el poder del pecado que mora en ellos. Como Moshe fue enviado para liberar al pueblo de Israel, el poder del faraón, así Mesías vino para liberar del poder del adversario. Como Moshe fue enviado para liberar al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, así el Mashiach vino a liberar a los hijos de Abraham del sistema de este mundo. Hijo a quien constituye heredero de todas las cosas por medio de quien hizo también el universo. Y onceavo, muchos son llamados. Moshe es llamado Dios. Podemos ver que en Éxodo 4:16 dice, escrito está. Y él le hablará por ti al pueblo. Así él te servirá de vocero y tú desempeñarás el papel de Elohim para él. Aquí vemos que el Eterno le da esa autoridad a Moshe Rabino. Moshe es llamado Elohim en las Escrituras, es exactamente la misma palabra que es usada para el Creador en Bereshit 1:1. Elohim es la palabra frecuente en las Escrituras y usada principalmente para el Creador, pero también para los malá. Un par de ocasiones en usada para hombres y otros pues
que Moshe lo hizo, donde ha sido traducido como jueces, refiriéndose a los jueces de Israel. Nosotros sabemos porque nuestro Abba, pues realmente Él es nuestro juez supremo. Y podemos ver que en Shemot 7:1 está escrito. Hashem dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Entonces aquí vemos como el Eterno le habla a Moshe y le dice, como Moshe ha recibido la autoridad delegada de funcionar en lugar de Dios en la tierra, así fue nuestro amado Yahshua, ha recibido el derecho de ser llamado Elohim, como está escrito en Juan 1:1. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba con el Todopoderoso, y la palabra era poderosa. Entonces ahí vemos que él era juez supremo. Podemos ver en Filipenses 2:9. Por lo cual Elohim también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Así también vemos que Yeshua recibió un nombre que es sobre todo nombre, que esto significa obviamente el que no tenía antes y que no lo tiene en sí mismo. Podemos ver en Hebreos 1:8 está escrito. Mientras que del Hijo dice, tu trono poderoso permanece para siempre, cetro de rectitud es el cetro de tu reino. Ya. Entonces hay muchas áreas de la vida de Moshe que podríamos sacar como sombra del Mashiach. Pero vamos a parar aquí. Recordemos también, amados hermanos, pues lo que Yeshua en Juan nos decía 5:39 al 46. Dice, examinad las escrituras, porque vosotros pensáis que ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Porque si creyeres a Moshe, me creerías a mí, porque de mí escribió Moshe. Entonces, amados, aquí vamos entendiendo realmente lo que el Padre está revelando. En el 18:20 dice, pero el profeta que hable con persuasión en mi nombre, una palabra que yo le haya dado a hablar o que hable en el nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Si una persona, amados, podemos entender, si una persona pretende profetizar y ese afán o arrebato emocional diga una sola palabra que el Eterno no ha dicho, es reo de muerte. La gravedad de este pecado es comparable a un asesinato, a idolatría y adulterio, blasfemo. La profecía no es juzgar, ni para manipular, ni para crear un ambiente espiritual en las reuniones. Es mezclar emocionalismo con inspiración divina. Necesitamos el don de discernimiento de Rúa para saber de dónde viene esa inspiración de las profecías que se pronuncian hoy en día. Avanzamos, estamos ya en el 19, 18, 20, dice. Y los jueces investigarán minuciosamente si el testigo es un testigo falso y acusado a su hermano falsamente. Entonces le haréis a él que lo intentaba hacer a su hermano. Así quitarás el mal de en medio de ti. Los demás oirán y temerán y nunca más volverán a hacer una maldad semejante en medio de ti. Entonces aquí lo que el Padre nos está hablando siempre, que nosotros no debemos de ser falsos testigos, sino que se hable lo que es realmente la verdad. Porque cuando usted enfrenta con los testigos, con 2, 3 testigos de una causa, téngalo por seguro que eso no se va a volver a repetir. Porque eso es para que aprenda la gente a no, porque ahí la gente va a temer, no porque después voy a ser avergonzada y mejor me quedo calladita, me veo más bonita, dicen por ahí, no, bueno. Entonces vemos que aquí que la gravedad de falso testimonio y la mentira, la intención de la persona que testifica falsamente es vista en el cielo como un crimen y tienen que ser juzgadas para que el pueblo tema y no vuelvan a sacar una maldad semejante. Entonces, amados, nosotros tenemos que aprender cada día, amados, cada día. En el 22 dice, y sucederá que cuando os acercáis a la batalla,
el Cohen se llegará y hablará al pueblo. Las guerras en Israel son de carácter espiritual, amados. Si hay falta de confianza en el Eterno entre los soldados del ejército, no podrán hacer frente a sus enemigos. Pero si el Cohen tiene un papel muy importante para animar y edificar la fe de los soldados, entonces, amados, dice que recordemos que cuando Josué iba a las guerras, iba también Pinja. Siempre estaba presente Pinja. Pero ¿era para qué? Para ayudar en la guerra a los soldados. 25 dice, y los oficiales hablarán al pueblo diciendo, ¿quién es el hombre que ha edificado una casa nueva y la ha entrenado? Que salga y regrese a su casa, no sea que muera en la batalla y la otra estrene. Entonces, amados, aquí nos está hablando de que hay requisitos para aquellas personas que se van a una guerra. Si alguien se ha casado y pues se ha casado, no puede ir a la guerra porque tiene que estar con su esposa. Y hay muchos requisitos que prohíbe que vayan a la guerra. Los oficiales tienen que estar aquí en una función de casos de carácter social. Las tres cosas mencionadas, una casa, una viña y una esposa, representan los momentos más felices de la vida natural del hombre. Para que un soldado israelita no pierda la oportunidad de disfrutar de esos momentos, no podrá hacer cierto servicio militar mientras esté involucrado en ellos. Entonces, la novia es representada en las escrituras con estos tres términos: casa, viña y mujer. Tres tipos de guerra. La primera es la guerra de Misbat, la segunda, guerra de defensa nacional, y tercera, la guerra a Reshut. Entonces, aquí vemos, amado, lo que nos está hablando, los requisitos, porque el Padre tiene cuidado de todos nosotros. En el 21:1 dice, si en la tierra que Hashem tu Eloah te da para que lo posees, fuera encontrado alguien asesinato, tendido en el campo y no sabe quién lo ha hecho, entonces aquí podemos ver, amado, la importancia que nuestro amado Hashem da al derramamiento de sangre inocente. Un asesinato es algo muy grave. La noticia, la muerte de una persona de forma violenta debe estremecer nuestra alma. Nuestra alma. El proceso judicial para este tipo de casos es ordenado para que esa sangre no traiga maldición sobre la tierra y el pueblo. Si hay alguno que trae maldición sobre un pueblo y sobre una tierra, es el derramamiento de sangre inocente. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado, aún en las comunidades de gente que no ande correcto a la Torá, que anden gente desordenada, porque se contamina toda esa área, amado. Es lo que he podido entender en estas últimas enseñanzas de la Torá. Podemos ver que en Bereshit 9:5 está escrito y dice, y ciertamente pediré cuenta de la sangre de vuestras vidas, de todo animal la demandaré, y todo hombre del hermano de todas hombres demandaré la vida del hombre. Los animales pueden representar a los hombres y morir en lugar de ellos, para que haya perdón, Entonces podemos ver que el hombre tenía que morir en lugar de nosotros para que hubiera eterno perdón de los pecados. En esta paracha, amados hermanos, se encuentran los misbó 491, 531 de los 613 misbó. Podemos ver uno de aquellos. Dice, el precepto de nombrar jueces y oficiales en cada comunidad. Podemos ver en Devarim 16-18. Precepto de obedecer siempre al Sanedrín se encuentra en Devarim 17:10. Precepto de designar un rey sobre Israel, podemos ver en Devarim 17:15. Precepto para el rey de escribir un rollo de la Torá, se encuentra en Devarim 17:18. Precepto de dar al Cohen la antepierna, Devarim 18:3. Precepto de separar la terumá de Adulá, Devarim 18:4. Precepto de dar el Cohen lo primero de la lana, Devarim 18:4. Precepto para los Kohanim de oficiales
en el santuario por turnos junto durante las festividades de Barín 16:8. Precepto de escuchar a cualquier profeta que no cambie los preceptos de la Torá, de Barín 18:15. Precepto de designar 6 ciudades de refugio, de Barín 19:3. Precepto de hacer a los testigos conspiradores, de Barín 19:19. Precepto de ungir a un cohe a la guerra, de Barín 20:5-7. Precepto de actuar en una guerra opcional conforme a la Torá, estipula de Barín 20:10. Precepto de denucar un becerro en valle escabroso. Prohibido de plantar árboles. Prohibido de erigir un pilares para la idolatría. Prohibición de ofrecer un animal con defecto. Prohibición de desobedecer al Sanedrín. Prohibición de designar un rey que no sea judío. Prohibición para el rey de adquirir demasiados caballos. Y prohibición de regresar otra vez a Egipto. Entonces, amados, aquí el Padre nos ha hablado realmente lo que nosotros tenemos que aprender. Amados, nosotros no debemos de juzgar, ser ligeros en juzgar. Tenemos que ser cautelosos, porque de todo lo que hagamos, pues vamos a rendir cuenta, amados hermanos. Que el Eterno nos ayude. A esta parashá, pues, ha sido muy, muy hermosa. Y es lo que he podido entender y desarrollar, amados hermanos. Y una vez más, que el Eterno, pues, nuestro Akadosh Baruj Hu, me los guarde y me los bendiga, pues, y adelante, mis amados. Shalom, shalom.